¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos nuevamente a un encuentro de FormPol llevado a cabo por la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Poder. En el día de hoy vamos a estar conversando con Fabio Ketlas, diputado nacional, sobre el desarrollo del país. Primero que nada, queremos agradecer tu presencia, Fabio, y hago la recomendación final, que es que una vez terminada la locución de Fabio, procederemos al espacio de preguntas, levantando la mano por Zoom. Así que nada, Fabio, ahí te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Quisiera confirmación, a ver si me escuchan bien. Fuerte y claro, Fabio. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué sos, Lucio? Sí, señor. ¿Cómo estás, Lucio? Bueno, ¿Cómo anda? bueno, ¿Todo buenas bien? tardes a todos. La verdad que un verdadero gusto compartir este momento de formación. Vamos a tocar un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y sobre el cual hay un conjunto de equívocos en general en relación al desarrollo en la Argentina y cómo se ha sucedido, qué expectativas podemos tener hacia adelante, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Ustedes saben que respecto del término desarrollo, es un término polisémico, se le llama término polisémico a aquellas palabras que denotan, significan, evocan muchas representaciones mentales, ¿no? O sea, los casos más típicos es la palabra gato, si gato es el animal o gato es el instrumento para levantar los autos, etc. Con el término desarrollo se hace referencia a muchas cosas. En las ciencias políticas y en las ciencias sociales hay decenas de definiciones de desarrollo y eso lo transforma en algo problemático porque dos personas pueden estar discutiendo si la Argentina tiene o no desarrollo y estar refiriéndose los dos a una cosa distinta. Nosotros, yo me he dedicado a lo largo de mi vida, antes de dedicarme a la gestión de ciudades, a la teoría del desarrollo, y el mundo de la teoría del desarrollo, que es un mundo relativamente pequeño, este, tenemos la conclusión de que el desarrollo es un fenómeno social que tiene una centralidad económica, pero que no es un fenómeno excluyentemente económico, y que da su marco de referencia es el, la conformación de una sociedad que tiene un conjunto de capacidades que son suficientes para enfrentar los desafíos de cada tiempo y que le permiten alcanzar estándares de ciudadanía incluyente para su población, crecientemente satisfactorios. Y eso, por supuesto, siempre es el resultado de disponer de un tejido económico y tecnológico suficiente y también del conjunto de instituciones que permiten que los resultados económicos tengan una tasa de asignación satisfactoria y por lo tanto, en consecuencia, por lo general, una superación creciente de la conflictividad social. Entonces, eso que ese conjunto de capacidades que llamamos desarrollo no, no, se mide, se suele medir y uno en general no está en una posición de tipo categórica como teníamos en los años 50 o 60, de si un país era desarrollado o no desarrollado, como una visión binaria, y los países tienen comportamientos disímiles en distintas agendas. Así hay países que tienen un comportamiento económico deslumbrante en algún momento y unas deudas ambientales fenomenales, o países que tienen un soporte infraestructural de primer nivel y dificultades en el plano de la integración cultural o de la educación, etcétera. Y crecientemente vamos construyendo indicadores, combos, etcétera, que modelizan y nos permiten una medición relativa con relación a eso. Quizás, yo no me quiero meter tanto en la teoría, pero quizás lo más importante para decirle a ustedes en relación a esto y a esta dificultad que la palabra desarrollo tiene, es decirle que cada vez más los investigadores y el mundo académico ha renunciado a la idea de poder transferir, digamos, para decir de alguna manera, un modelo de desarrollo como podrían ser, no sé, Canadá, a transferir Canadá a Perú o transferir Suecia
como modelo a Bolivia, etcétera, porque nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo de que se puede llegar al desarrollo desde distintos lugares y que las características, digamos, de construcción de los procesos de acceso al desarrollo tienen están imbricados en la historia social y tienen características que les son propias según las posibilidades bioambientales, según la localización geográfica, según la tradición cultural, según las posibilidades institucionales, etcétera. O sea, un fenómeno de desarrollo como el de Israel probablemente no sea trasladable a ningún lugar del mundo. Un fenómeno de desarrollo como el de Canadá probablemente no sea trasladable a ningún lugar del mundo. Eso no significa que no podamos aprender cosas, por supuesto, de Israel o de Canadá o de Singapur o de Suecia o lo que fuere. Pero en cualquier caso nos pone frente al desafío de que Argentina, si quiere ser un país desarrollado, tendrá que construir su propio modelo de desarrollo, que está vinculado a esta idea que limita con Brasil, ha tenido una historia inflacionaria enorme, este, tuvo una temprana acceso masivo de la población a la universidad, o sea, ya sea por hechos positivos, ya sea por hechos negativos, Argentina es irreproducible, digamos, en materia de insumo para reflexionar sobre el desarrollo, y Argentina puede tener una estrategia de desarrollo que seguramente no es la que puede tener Uruguay, porque Uruguay tiene un mercado doméstico 12 o 15 veces más chico que la Argentina, y no es el que puede tener Argentina la misma estrategia de desarrollo que la que puede tener México, que limita, tiene 3.500 kilómetros de frontera con los Estados Unidos que Argentina no tiene. Entonces, esta idea del desarrollo territorial que no es tanto una idea particularista, digamos, sino que es más bien una idea contextualista, digamos, ¿no? O sea que el desarrollo es un fenómeno, digamos, es un conjunto de capacidades sociales para atender de manera suficiente los desafíos de cada tiempo, etcétera, etcétera, en orden a la construcción de una ciudadanía incluyente. Se puede hacer de muchas maneras y en Argentina debe hacerse a la manera argentina. Dicho esto es súper importante porque nosotros porque es tan importante aprender de la experiencia comparada como saber que la experiencia comparada no es un corte y pegue, digamos, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Como dicen en el campo, ni calvo ni dos pelucas. Ni pensar que somos la excepcionalidad mundial y que no tenemos que copiar nada, lo que sería una tontería, ni pensar que vamos de paseo por el mundo y nos traemos 10 recetas y en Argentina funcionan. Eso serían dos formas de equivocarse, digamos, ¿no? Bueno, la Argentina, la historia del desarrollo argentino, si uno pudiera escribir una historia del desarrollo argentino, en verdad tiene dos grandes momentos, ¿no? Dos grandes momentos que son muy importantes porque cuyo registro nos llega hasta hoy y son muy importantes en términos de que han signado, han conformado a la sociedad argentina, ¿no? Esos dos grandes momentos son la construcción de la Argentina agroexportadora, ¿no? Argentina, entre 1810 y 1816, por delante desató una guerra civil que tuvo una prolongación muy dilatada. A la Argentina le costó, a esto que hoy llamamos Argentina, le costó mucho institucionalizarse, o sea, completar su proceso institucional en términos de garantizar sus fronteras, pacificar el orden interno, establecer su ciudad capital, construir un Estado, etcétera, etcétera. Una vez que más o menos Argentina hizo eso, digamos, una élite que determinó que la Argentina tenía que tener una existencia en el mundo de ese tiempo de determinada manera, lo cierto es que hubo lo que llamaríamos hoy un consenso modernizador muy fuerte, muy marcado en un grupo de personas, en esa época un grupo muy masculino, diríamos hoy, porque reflejaba la situación de la época, de un alineamiento internacional con lo que era la superpotencia de la época, que era Gran Bretaña, que estaba viviendo una particular situación porque estaba viviendo la migración de sus zonas rurales a sus metrópolis urbanas, con problemas en el abastecimiento alimentario, y Argentina toma una decisión estratégica de alineamiento y de adecuación de su economía a ese contexto global emergente en ese momento, de que los países que se estaban industrializando
empezaban a tener un problema de insuficiencia de abastecimiento tradicional agrario. Y Argentina, eh, cuando digo toma esta decisión, que parece una cosa tan sencilla, pero está llena de complejidades, porque para poder hacerlo tuvo que adecuar su código, generar el código civil más moderno de la época para que el derecho de propiedad se garantice, llenar el país de inmigrantes para que la disponibilidad del suelo efectivamente sea realmente explotada por gente que supiera labrar la tierra, incorporar genética animal, establecer una infraestructura que permitiera llevar grandes volúmenes de producción a las zonas portuarias, adecuar nuestra metrópolis a transformarla en una ciudad del contexto global. Bueno, ese esfuerzo a la Argentina le llevó mucho tiempo, muchos recursos, muchos conflictos también, pero lo cierto es que Argentina vivió un aceleradísimo proceso de modernización, de capitalización y de inclusión, y el país que en 1860 o en 1865 todavía importaba harina de Brasil, ya en 1890 era denominado el granero del mundo, y para el centenario, la Argentina, para el 1910, la Argentina era un país deslumbrante en materia de bienes y servicios públicos, dotado de una infraestructura para la época irreconocible a escala continental. Yo, para que ustedes tomen perspectiva, digamos, Argentina debe hoy, las exportaciones argentinas deben significar el 5% de las exportaciones de toda América Latina, ¿no? De México hasta Argentina, si uno suma todas las exportaciones de Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, etcétera, etcétera, Argentina es el 5. En algún momento Argentina era 2/3. O sea, el 66% de lo que exportaba Latinoamérica lo exportaba Argentina. ¿No? Argentina llegó a tener la mitad de los ferrocarriles de toda América Latina. O sea, había 1000 kilómetros, 500 en Argentina, 500 el resto del mundo, digamos, ¿no? O sea, hubo efectivamente un proceso porque yo lo llamo de desarrollo, por más que haya mucha gente muy militantemente intentando decir que eso no era el desarrollo, etcétera. Lo cierto es que ser un país con el ingreso per cápita más alto del mundo nunca es fruto de una casualidad, digamos, ¿no? Argentina llegó a ser el país per cápita más alto del mundo en 1930, estamos hablando 30 años después de eso, era el sexto, tampoco es que se había derrumbado, y con un nivel de agregación de personas a los circuitos de producción y consumo realmente admirable. Pero en 1929 pasa algo que todos ustedes seguramente lo saben, se produce una crisis en el capitalismo a escala global, que es la crisis de la Bolsa de Nueva York. Una derivación de esa crisis es la caída de los precios internacionales de los productos que Argentina exportaba. Eso fue un verdadero shock porque Argentina tenía todo su sistema fiscal orientado a cobrarle impuestos a la exportación, a la importación, no tanto al mercado doméstico, porque entre otras cosas Argentina básicamente exportaba e importaba mucho, y entonces el fisco estaba orientado a eso. Cuando vos tenías una crisis de sector externo, derivado de eso ibas a tener una crisis fiscal, porque ibas a cobrar menos impuestos, porque ibas a exportar menos de bienes que a su vez iban a valer menos. Y cuando tenías una crisis fiscal, después no ibas a poder atender, bueno, como sabemos todos, o te ibas a tener que endeudar, o ibas a tener que emitir sin respaldo. Bueno, lo cierto es que en ese contexto verdaderamente traumático, porque era un shock de esa naturaleza, era la primera vez que el país vivía, el país había habido otros shocks económicos antes, pero no un shock externo de esta naturaleza, vinculado al precio de los productos, etcétera. Aparece la figura de una persona, yo siempre lo cuento esto porque vale la pena este detalle que no es anecdótico, que es la figura de un señor muy importante en la historia argentina, que es Federico Pinedo, el abuelo del Pinedo del Federico el homónimo, que reúne en su casa a 30 o 40 personas ricas del país y les adelanta que, según sus estudios, según sus investigaciones, es probable que la crisis sea una crisis extensa en el tiempo. Se miraban unos para otros azorados porque ellos pensaban, dijeron, este año cayeron los precios, el año que viene los precios se recuperan y siga, y Pinedo dice, mira que me parece que no se van a recuperar tan fácil. En ese contexto, en ese me parece que no se van a recuperar tan fácil los precios, por supuesto estos señores le preguntan a Pinedo qué hay que hacer en una circunstancia como esa, y Pinedo le dice, bueno, hay que cambiar de modelo económico.
Dice, nosotros gastamos mucha plata en importar mayólicas de Bélgica y telas de Londres y tales cosas, tendremos que cerrar la economía y tratar de producir las mayólicas y las telas y los aceros acá. Serán menos lindos que los que vienen de Bélgica y de Gran Bretaña, pero no vamos a tener guita para lo de Bélgica y Gran Bretaña porque lo que nosotros exportamos ahora vale 40-50% menos. Y, y bueno, y ustedes tendrán que ser parte de ese nuevo negocio emergente en la Argentina. La Argentina, por supuesto, tendrá que seguir exportando los bienes que puede. Para eso, si los precios siguen bajando, hay que crear algunos entes para que a partir de un piso el Estado intervenga y compre el Estado, porque peor que tener un problema fiscal es que se nos fundan todos los productores, porque si se nos funden todos los productores, cuando la economía se recupera en el mundo, nosotros quedamos con los productores fundidos, ¿qué hacemos? Nos arrancamos de vuelta. Entonces, bueno, estas ideas de crear entes de intervención, que fueron la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, cerrar la economía, crear escuelas técnicas, crear una red vial para que el mercado funcione más fluidamente, etcétera, etcétera. Los ricos estos le fueron a decir al presidente Justo, che, hay uno que estudió mucho, que parece que hacía así. El presidente Justo lo recibió a Pinedo, parece que Pinedo lo convenció al presidente Justo, lo nombró presidente, lo nombró ministro de Hacienda, y bueno, y Pinedo hizo una reforma que nos sacó del primer modelo de desarrollo, que era el modelo agroexportador, y nos introdujo en el segundo modelo, que es la combinación. Generalmente se dice que es el modelo de industrialización sustitutiva, pero en realidad es la combinación de conseguir las libras, eran en ese momento, no los dólares, las libras a través del comercio internacional de los productos que tradicionalmente nosotros exportamos, y, y cuidarlas, sustituyendo las importaciones por un proceso de industrialización sustitutiva, cuidarlas porque ya no teníamos los precios extraordinarios que habíamos tenido antes. Entonces, por eso había que cuidarlas. Bueno, después, hoy yo soy, a mí me habrán escuchado en los medios, que a veces emito algún insulto, alguna descalificación con la institucionalización sustitutiva, pero lo cierto es que entre 1930 y 1975 la Argentina tuvo pobreza de un dígito y desempleo de un dígito. O sea que sería una ligereza decir que el modelo fracasó. Después vamos a ver lo que pasó en 1975 para adelante, pero lo cierto es que, ¿no?, ese modelo combinado de integración internacional a través de los productos primarios y de preservación del mercado interno, a la Argentina le trajo un montón de problemas, pero Argentina en 1932 estaba creciendo de vuelta, con la intervención de Pinedo, digamos, y los Estados Unidos tuvieron que esperar hasta 1936 para crecer. O sea, Argentina, el dispositivo Pinedo para salir de la crisis del 29 fue exitoso, y ahí ponemos un asterisco, empiezan los problemas, algunos problemas que tenemos hasta el día de hoy, porque el modelo de industrialización sustitutiva se hizo sin ningún tipo de reflexión territorial, y Buenos Aires, que en 1870 era una vez y media o dos veces Córdoba, y que en 1930 era tres veces Córdoba, hoy es cinco veces Córdoba, ¿no? Para poner cómo se empieza el modelo de industrialización sustitutiva sin ningún tipo de reflexión territorial, produce un nivel de movilización de recursos humanos, de conformación de activos, etcétera, en el área metropolitana de Buenos Aires, que es parte de la agenda de los problemas actuales de la Argentina, ¿no? Ahora, entre 1930 y 1975 convive este modelo dual, ¿no? Y en 1975, ¿qué pasa? En 1975 pasa algo parecido a lo que había pasado en el 29, que es que un gran shock internacional como fue el 29 en 1973 fue la crisis del petróleo. Argentina lo estiró un poquitito más porque igual que ahora subsidió y qué sé yo, hasta a todo el mundo le explotó en el 73, a nosotros en vez de explotar en el 73 nos explotó un poquito más para adelante, conjugado con un montón de problemas domésticos de la Argentina, porque se había muerto Perón, porque había una espiral de violencia en la interna del frente gobernante en ese momento, etcétera. Pero lo cierto es que Argentina importaba más o menos un cuarto del petróleo que utilizaba. El petróleo multiplicó por más de 3 sus precios, de 3 dólares a 10, 11 dólares, etcétera. Y entonces Argentina no tenía los dólares, ahora ya eran los dólares, no, ya no eran más las libras, para conseguir el petróleo
para que funcione su aparato, para abastecer los hogares, las industrias, etc. Normalmente, esa fue ahí, no fue la primera, pero fue la más importante de la salida procrastinadora, ¿no? De la salida falsa. ¿Cuál es la salida falsa que hacen los países cuando están en esa circunstancia? Le meten una devaluta, o sea, devalúan la moneda. Al devaluar la moneda, nos transformamos en un país artificialmente económico, por lo tanto dejamos de importar porque todos nuestros bienes son más baratos que los que vienen de afuera, exportamos un poco más lo que exportamos y nos conseguimos los dólares, pero al precio de empobrecer a la población. Cuando vos lo haces la primera vez, nadie sabe mucho de qué se trata. Que se fue el tema del Rodrigazo, cuando vino el sablazo del Rodrigazo, la gente no estaba entrenada como ahora para identificar que los movimientos en el tipo de cambio le afectan su ingreso real. ¿No es cierto que la Argentina produce el Rodrigazo, con una caída del salario real fenomenal y por supuesto sale del paso del problema de eventual colapso energético, porque devalúa de manera tal de que importa muchísimo menos de todo lo demás, porque no teníamos plata para comprar ningún insumo importado, y por supuesto puede exportar más, porque éramos realmente económicos, o venían turistas o lo que fuera, y resuelve su balance de pago. El problema de la Argentina es que eso, que es una solución excepcional, que los países usan excepcionalmente cuando tienen una crisis de balance de pago, ¿no? Lo empezamos a usar como la cocaína de Argentina, la devaluación, digamos. Tenés un problema en el Banco Central y le mandás una devaluación y por supuesto no es que devaluás el viernes y el lunes tenés el problema resuelto, pero vos mañana Massa decide devaluar el 100% de la moneda y dentro de 4 meses tiene el problema del Banco Central resuelto, porque exportamos mucho más, importamos mucho menos, se acabó el problema, listo. Pero todos más pobres, ¿no? Por supuesto. Entonces, se produce eso, pero la diferencia central con el 29 es que no había un Pinedo. O sea, no hubo uno que diga, che, este problema no es coyuntural, es un problema estructural. No es un problema. ¿Qué es el problema estructural? Nosotros tenemos un sistema económico que es muy frágil a, eh, a lo que se llama shock externos, o sea, a noticias negativas que no pueden venir de afuera. Muy frágil por muchos motivos, pero yo voy a acá señalar uno de los motivos y ustedes lo van a entender bien rápido. Argentina exporta miles de productos distintos, pero en 5 productos, en los 5 primeros productos, concentra el 80 o el 85% de sus exportaciones, ¿no? Harina de soja, porto de soja, aceites, maíz, etcétera, trigo. Entonces, ¿qué pasa? Es como tener un negocio, como tener una ferretería que tiene 10.000 productos, pero en 5 productos explica el 85% de su caja. Si de repente se deja de comprar estos 5 productos, los otros 1.000 que vendés son el 5% de la recaudación nada más. Entonces, tenés un mercado de un menú de productos muy concentrado en términos. Y tenés un menú de mercados muy concentrado. Argentina exporta a un montón de lugares, pero hay 3 lugares que representan el 60% de las exportaciones argentinas, ¿no? Que son China, Estados Unidos y Brasil. Entonces, de vuelta, es como tener un restaurante de 100 mesas, pero hay 3 mesas que representan el 80% de facturación. Un día no viene una de esas 3 familias, no viene y tenés un lío bárbaro, ¿no? En el año 75 ya hubo gente que se dio cuenta de esto. Hubo gente que se dio cuenta y dijo, bueno, para salir de esta situación de fragilidad estructural que tiene la Argentina, lo que tenemos que hacer es aumentar el menú de productos que exportamos y aumentar los destinos de exportación, ¿no? O sea, ir abriendo los huevos en más canasta, ¿no? Más huevos en más canasta distintos, de distintos colores, etcétera, etcétera, que nos va a dar más solvencia. Ahora, ¿qué pasa? Que para hacer eso uno tiene que producir un bien o un servicio de manera igual o mejor o más económica que los que ya lo hacen hoy. O sea, vos decís, bueno, vamos a exportar salmónido. Bueno, ¿quién exporta salmónido? Noruega, Chile, etcétera. Bueno, el salmónido argentino, si quiere ganar un lugar en el mundo, tendrá que ser igual o mejor que el chileno, a un precio igual o más barato que el chileno. Y eso, o sea, introducir nuevas cadenas de valor en los circuitos internacionales para disponer de los recursos, para no tener el shock que tuvimos en el 75, que tuvimos en el 29, y que después tuvimos muchas veces,
Significa hay que hacer muchas cosas. Tenés que tener un sistema fiscal igual o mejor que el chileno, un sistema educativo que te provea recursos humanos igual o mejor que tu competidor, un sistema de infraestructura igual o mejor, un sistema de embajadas que comercialicen con igual o mejor inteligencia, etcétera. O sea, el resultado exportación es el epifenómeno de un conjunto de bienes públicos, inversión privada, capitalización, etcétera, que no es solamente la voluntad de exportar, ¿no? O sea, vos tenés que, y eso es lo que, esa tarea, que es una tarea muy trabajosa, es la tarea que en 1930-31 Argentina se puso manos a la obra y rápidamente pegó un giro del modelo agroexportador al modelo sustitutivo, y que de 1975 venimos procrastinando sistemáticamente, a diferencia de lo que hicimos en 1932. Entonces la Argentina tuvo, a falta de uno, tuvo dos modelos de desarrollo entre 1870, 80 y 1975, y a partir de 1975 ha perdido lo que se llama el patrón de crecimiento, ¿no? Ha perdido este horizonte que tiene que tener toda economía de relativas certidumbres, en la que los agentes saben cómo movilizarse, y también los agentes privados y los públicos, porque así como lo conté rápidamente, uno podría decir que el programa equivocado o acertado, no estoy acá para jugarlo, de la generación del 80, alineaba la política internacional con la política de infraestructura, con la política de formación de recursos humanos, con la política fiscal, etcétera, etcétera. Entonces uno entendía todo el recorrido y eso tenía una potencia fenomenal. Entonces uno no puede mañana pretender tener un programa de diversificación de sus exportaciones, por ejemplo, y estar peleado con la Organización Mundial de Comercio, o tener el costo logístico más alto del continente por el tema con los camioneros, o no invertir en infraestructura, o lo que fuera, digamos, ¿no? Si uno dice, bueno, yo voy a pegar un cambio hacia una política de mayor inserción internacional en las cadenas globales de valor, tengo que hacer todas estas cosas. Eso yo un poco les cuento porque yo soy muy refractario en términos personales, esto es personal, a mí cada uno, a mí me molesta mucho porque me parece que no hace justicia con la historia nacional las personas que dicen que nunca se hizo nada en materia de desarrollo en la Argentina, ¿no? La Argentina tuvo, no sé, a un Julio Olivera como probablemente uno de los economistas más reconocidos de América Latina, a Previch, y la CEPAL obedece a Previch. La Argentina tuvo resultados económicos de un valor enorme. Bueno, por algo es el único país de América Latina con 3 premios Nobel de ciencia, ha tenido masificación universitaria antes de los países europeos. Digamos, me parece muy arrojado, me parece muy liviano, muy carente. O sea, yo estaría dispuesto a debatir con cualquiera si la Argentina careció de un programa de desarrollo, digamos, ¿no? La Argentina tuvo instituciones del conocimiento 15 o 20 años antes que países que hoy los miramos con asombro. Voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? Me invitaron el año pasado, este ejemplo es muy interesante. La Asociación de Semilleros Argentinos me invitó el año pasado a un cóctel porque cumplían 100 años. Me invitaron a mí porque yo integraba la Comisión de Agricultura y era una de las personas que había opinado sobre la ley de semillas en la Argentina, ¿no? Entonces, había gente de Paraguay, había gente de Bolivia, había gente de Brasil, de México, un cóctel en un lugar elegante, en la Bolsa de Comercio de Cereales de Buenos Aires. Este, y en un momento determinado hablo con el presidente, ¿no? Y se arman esos pequeños redondeles que se hablan, que la gente no se conoce y uno termina hablando no sabe cómo de algo. Bueno, se arman esas pequeñas rondas y el presidente de los semilleros brasileños dice, no, bueno, la verdad que 100 años, Argentina, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto cuántos años tiene la Asociación de Semilleros de Brasil. Y me dice 28 años. Y había un señor boliviano. En Bolivia no hay asociación de semilleros directamente. O sea, no, ni 28 ni 100, nada. Y entonces el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos me explica, que la Asociación de Semilleros Argentina tiene 100 años porque durante el gobierno de Irigoyen, el gobierno de Alvear, se trajo a un señor alemán, experto en injertos, en desarrollo de semillas, en cuidado de semillas, porque los tipos ya se habían dado cuenta que una parte importante de la competitividad de nuestro proceso de producción de grano tiene que ver con el cuidado de la calidad y las variedades de la semilla, y Argentina creó una asociación de semilleros hace 100 años, antes que Estados Unidos, 70 años antes que Brasil, hubo gente en la Argentina. Entonces,
Es muy antojadizo hoy decir, no, nadie nunca se ocupó, nadie, no, no, ¿por qué? Entonces, entonces eso que son unos estúpidos. Argentina trajo los Shorton, los Hereford, los Angus rápidamente para mejorar la calidad de nuestra hacienda. Construyó obras de infraestructura que son, eh, que son deslumbrantes, digamos, son manifestaciones del ingenio humano deslumbrantes. Entonces, no, nosotros vamos hoy a Israel y nos sorprendemos por el desierto regado de Israel y el Alto Valle del Río Negro se regó 60 años antes que Israel, el doble de superficie de Israel. ¿No? Acá no, es Argentina. General Roca, Ingeniero Jacobazzi, no sé, Chipoletti, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ahora, todo eso es el pasado. Todo eso es el pasado. Y yo creo que hay una agenda vinculada al pasado que es muy importante, que es una agenda que hay que asumirla, pero para mí sigue siendo el pasado, que es la agenda de salida del populismo, ¿no? Para mí el populismo o se irá destruyéndolo todo, tirando el mantel, o tendremos una transición post-populista más o menos ordenada en un próximo gobierno de las fuerzas no populistas, republicanas hoy. Y para mí es muy importante, y lo digo ante jóvenes radicales, que nosotros asumamos una agenda post-populista, una agenda de reparación, así como voy a decir algo que quizás nos duele, yo lo digo con todo orgullo y con toda valoración. Juzgar a las juntas es súper importante, pero era cerrar el pasado. O sea, no está vinculado con el futuro eso. El futuro es otra cosa. Mandela arreglando el perdón en Sudáfrica es súper importante, pero es el pasado. O sea, todas esas son cosas que están vinculadas al pasado, importantísimas. Porque si no, no se puede conquistar el futuro si esa deuda, si esa herida está abierta, si eso no está resuelto, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar el populismo como una herencia maldita, digamos, de alguna manera, y cerrar ese pasado populista con 4 o 5 acciones que yo las quiero marcar antes de empezar a hablar de lo que yo entiendo para adelante debe ser el desarrollo argentino. Uno, Argentina tiene que tener un marco de políticas públicas mucho más profesional que el que tiene ahora, o sea, nosotros precisamos un Estado profesional. eh, Quizás los políticos de mi edad no se animan a decirlo, pero ustedes tienen que seriamente plantearse que el Estado no puede seguir siendo el botín de guerra de las fuerzas políticas triunfadoras en las elecciones, ¿no? O sea, y esto lo digo no solo en términos de los planes sociales, o sea, o tenemos un Estado profesional o no vamos a avanzar hacia instancias de mejor desenvolvimiento económico y social. Entonces, tiene que ser una bandera de la juventud radical el profesionalismo para generar buenos bienes públicos, entonces tiene que haber calidad en la estadística, benchmarking, búsqueda de alternativas. Precisamos un Estado profesional a nivel provincial, nacional y municipal. Hay que dejarse de joder con esto que es mi amigo, tiene voluntad, no sabes cómo gestiona porque llama por teléfono 20 veces, personas que vos vas hoy a los municipios de la zona núcleo en la provincia de Buenos Aires más ricos de la Argentina y hay trámites que se hacen en papel en municipios que nosotros nos llenamos de orgullo, que son honestos, etcétera, en papel. O sea, es inconcebible, ¿no? Porque en su vida privada el intendente no hace cosas en papel. Entonces, uno podría preguntarse, escuchame una cosa, ¿cómo para una contratación de 40 o 50 mil pesos, proveedor, esto, el otro? En el gobierno de María Eugenia Vidal, yo era consultor, nos íbamos a inscribir con mi empresa en el registro de consultores, y en la Casa de la Provincia de Buenos Aires te daban un librito de 26 páginas, para decir todo lo que tenías que hacer para incorporarte como proveedor del Estado provincial. 26 páginas, ¿no? Cuando uno tiene acá al lado en Chile, hay una base de datos oficial que por la web es en un formulario que tardarás como máximo 15 minutos y quedás registrado como proveedor de todo el sistema público y parapúblico de Chile, porque esa información la captura la tercera región, la quinta región, la octava región, el sistema de universidades públicas, todo, es la misma información. Quedás como proveedor para todo el sistema público y parapúblico. No Dinamarca, no Suecia, Chile. Un tema, salir de este estado cualunquista, clientelar, de este estado descalificado, de este estado vertedero, de lo que no puede funcionar en el mundo de la economía privada, lo tiramos adentro del Estado. El segundo eje, que es un eje de fondo en esto de cerrar el pasado, todavía no estamos hablando del futuro.
es la preferencia por la inversión, ¿no? O sea, la Argentina es un país descapitalizado, descapitalizado a nivel cognitivo, descapitalizado a nivel de infraestructura, descapitalizado a nivel financiero, un país donde, bueno, todos los stocks de capital fueron afectados por distintas políticas, desde los fondos de pensión de los jubilados hasta, bueno, hacer una ruta y no mantenerla, y un día de encontrarte que la tenés que hacer de vuelta es que te descapitalizaste, ¿no? Es como tener un auto y no mantenerlo, no mantenerlo, y después un día no tenés más el auto, digamos, ¿no? Entonces, Argentina tiene que recapitalizarse. Decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil, porque consumir es más lindo que invertir. Entonces yo tengo unos mangos, me quiero ir de fin de semana de paseo, es más lindo que decir, no, me los guardo porque voy a cambiar mi computadora o voy a estudiar un idioma extranjero para saber más y conseguir un laburo mejor. Todo eso es todo, pero la recapitalización es eso, ¿no? O la Argentina asume el desafío de ser un país más productivo o tiene un problema fenomenal, ¿no? Y este es un dato, la Argentina es un país descapitalizado, por lo tanto, durante mucho tiempo va a necesitar, de manera certera y consistente, tener una preferencia por la inversión. El tercer tema es lo que yo dije recién, de la alineación de las políticas públicas, ¿no? O sea, si la Argentina de verdad quiere ser un país protagonista en el mundo de la economía del conocimiento, tiene que hacer una revisión en sus planes de estudio, tiene que, o sea, desatender la política educativa y pretender ser un actor en la economía del conocimiento no es congruente, digamos. Entonces, hay un montón de temas ahí vinculados a... Y por supuesto, la inclusión, yo creo que no se puede pasar a ser un país desarrollado en el futuro si uno no integra una tasa de conocimiento mayor al proceso productivo. Y acá me gustaría poner un asterisco, porque incorporar conocimiento al proceso productivo no significa necesariamente industrializar, que es un debate muy, o sea, un arándano hecho con semilla genéticamente modificada, plantada bajo plástico y trasladado con temperatura y humedad controlada es un producto súper sofisticado, ¿no? O sea, un masaje profesional que te rehabilita porque estabas todo roto, dado por una persona, no es un producto industrial, claramente, es casi artesanal, pero es un producto que tiene muchísimo valor agregado, porque el señor ese tuvo que estudiar anatomía, practicar, etcétera, etcétera. O sea, la idea de que el valor agregado es solo industrial es una idea muy vieja, digamos, ¿no? Ustedes imagínense, el dueño de WhatsApp o de Netflix se están cagando de risa una semana seguida, digamos, ¿no? El señor de Netflix, que tiene 1.500 millones de abonados, que le pagan $10 por mes, o sea que recauda 15.000 millones de dólares todos los meses. Perdón, tiene 150 millones de abonados, recauda 1.500 millones de dólares todos los meses. Y que alguien le diga que alguien pone tomate en una lata, produce más valor agregado que él, se le caga de risa un mes y medio, digamos, ¿no? Esta idea que solo la industria agrega valor es una idea del siglo XX. O sea, lo que Argentina tiene que tratar es de incorporar tasas crecientes de conocimiento de los procesos productivos, ya sean industriales, de servicios, ambientales, agrarios, etc. Y en ese contexto, yo soy muy defensor, no lo puedo explayar acá porque ya vamos por 18:40, pero yo soy muy defensor de lo que yo llamaría la revolución bioeconómica de la Argentina, ¿no? La Argentina tiene una enorme oportunidad porque el mundo va a ser un demandante creciente de productos que se llama bioeconómicos, o sea, la industria va a reemplazar muchos insumos que hoy son no renovables por insumos renovables, y esos insumos renovables va a haber que producirlos para que la industria los tenga disponibles, y eso se llama revolución bioeconómica, ¿no? Que es la vinculación de la biotecnología a los activos naturales disponibles. La Argentina tiene una enorme posibilidad en esa materia, y yo creo que Argentina tiene que subirse ese sí es la agenda del futuro, ¿no? Así como resolver la profesionalidad del Estado, tener preferencia por la inversión, alinear las políticas públicas, etcétera, es la agenda del pasado en términos de salir del populismo. La verdadera agenda del futuro es reconstruir el tejido productivo argentina con eje en la bioeconomía. Bueno, tres cosas para terminar y dejar para las preguntas. No identifiquen nunca al desarrollo con un orden no conflictivo. El desarrollo no es ausencia de conflictos. O sea, en el mundo desarrollado hay conflictos. Y de hecho, el conflicto desarrollo-subdesarrollo es un conflicto muy bravo. O sea, tratar de abrazar la agenda del desarrollo es enfrentar los prejuicios del subdesarrollo.
En la agenda de los prejuicios del subdesarrollo está el prejuicio identitario, uno de los más grandes prejuicios que hay. Nosotros somos así, nunca vamos a cambiar. Es una tontería fenomenal, digamos, ¿no? Todas las sociedades cambian, la cultura cambia. Yo me crié y tuve clase en la universidad con gente fumando dentro de las aulas y cambió. Yo cuando era pibe andaba con una gomera y le tiraba a los pajaritos, y mi hijo le tira a los pajaritos, le digo, no, anda a jugar al ping-pong, anda a jugar a la play, que le tenés que tirar a los pajaritos. O sea, la cultura cambia. La idea identitaria de que siempre somos inflacionarios, siempre somos anárquicos, no podemos cambiar, es una idea absurda para la política. Nosotros tenemos que liderar un cambio posible, un cambio que está en disponibilidad, que es poder decir y hacer efectivamente con compromiso militante, con conocimiento, con estudio, de que la Argentina puede profesionalizar su sector público, puede generar mejores bienes públicos, puede hacer una revolución de la inversión, puede transformarse como alguna vez fue en el destino de los perseguidos del mundo y de los emprendedores del mundo que querían todos venir a la Argentina, o muchos querían venir a Argentina, y de hecho muchos vinieron, ¿no? El otro tema es que no podemos pensar el desarrollo argentino fuera del marco de la globalización, ¿no? O sea, no existen casos de éxito de países desarrollados sin una integración a los procesos globales de agregación de valor más o menos inteligente. Esto no significa ni entregarse al orden imperial, ni mucho menos, pero si vos no sabés qué consume el mundo, cuál es su agenda, cuál es su seguridad, la tenés complicada, digamos, ¿no? O sea, y si vos pensás que solo el mercado doméstico te va a salvar, digamos, la tenés muy complicada. Entonces, la verdad es que esa idea de poder ser excepcionales, alejado del mundo, es una idea que conspiró mucho contra el desarrollo argentino. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, no, no, nosotros podemos vivir de lo que queremos y llegamos todos a casa y prendemos Netflix. Y de la tarjeta se nos van los $10 para afuera. Para compensar esos $10 que se nos van para afuera de los 10 millones de hogares, que son 100 millones de dólares por mes, le tenemos que vender algo para que ellos nos compren algo, para nosotros mandársela a la de Netflix o a la de HBO o a lo que fuera, porque todo bien, pero nos gusta comprarnos la notebook que no se hace o que probablemente no se hace en Argentina, o nos gusta tomarnos un Baileys que presumiblemente no se hace en Argentina, y bueno, y para eso le tendremos que vender un dulce de leche a alguien, o le tendremos que vender un maní salado a alguien, o le tendremos que vender un espectáculo artístico a alguien, etcétera, ¿no? Tenemos talento, capacidad, etcétera, para ser partícipe de la cultura global como son todos los países, como es Francia, como es Dinamarca, como es Estados Unidos, como es todos los países a los que nos gusta ir. Porque también hay países de economía súper cerrada que venden el 1% de su PBI nada más, pero se llaman Etiopía, Sudán, etc. Si queremos ser como Etiopía, perfecto, pero con nosotros nuestra expectativa no es ser como Etiopía. Por lo tanto, nos gusta estar integrado a la cadena de valor en comercio, ideas, tendencias, posibilidades, comunicación, etc. Y un tercer tema es el tema de la planificación. Si el desarrollo lo que sí necesariamente necesita es una visión más que una planificación, ¿no? Sin visión no hay desarrollo, digamos, ¿no? Si no hay una generación que pueda ver, que pueda tener una perspectiva, que es imposible. Después el día a día se ajusta en el debate coyuntural de cosas que tienen, este impuesto se sube, se baja, más de detalle. Sería recomendable tener cosas más planificadas seguramente, pero sin visión es imposible. Entonces, ¿por qué? Esto parece un juego de palabras, pero quiero ser claro con esto y con esto ya sí termino. Cuando alguien me dice, che, hay que hacer ¿un plan para ir a dónde? Yo le pregunto. No, si vamos a Córdoba, el plan es uno, salimos, ruta 8, chuchuchú. Si vamos a Mar del Plata es otro, ruta 2. O sea, si yo no sé dónde ir, no puedo hacer plan. Porque el plan es para qué. Entonces, yo quiero tener una economía integrada a los procesos globales, con ciudadanía incluyente, entonces hago un plan. El para qué, que es la visión, lo tiene que poner la política, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner el para qué. Y ese para qué tiene que ser un para qué asumible por esta sociedad. Entonces ahí es muy importante que un grupo de jóvenes reflexione sobre esto. Yo le traté de sintetizar lo que doy en un cuatrimestre en la facultad en 47 minutos. Si le pido disculpas si le quedó la cabeza como un tambor, acá estoy a disposición de ustedes para preguntas, insultos o sugerencias. Bien, Fabito, damos
Vamos a abrir Willy el espacio. Calvente, no sé si le quería preguntar al de la semana pasada y ya tenía la mano levantada o arrancó ahora. Willy, ahí te hago la palabra. Hola Fabio, ¿cómo va? Gracias chicos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Eh, Primero, más que nada, saludarte Fabio y preguntarte, vos hablás de que la política necesita poner un para qué, pero ¿qué objetivos a corto plazo se pueden poner para decir cómo le sacamos el pie encima a las pymes, por ejemplo, y o cómo terminamos con la industria del juicio? Que vos hoy tomás un empleado y con las cargas sociales lo tenés que echar porque el empleado no te rinde y prácticamente tenés que cerrar la empresa. Bueno, yo creo que hay que hacer, coincido plenamente y sobre todo coincido en relación a las unidades económicas, como efectivamente vos señalás, más pequeñas, las micro. En Argentina el 84% de las empresas son micro. ¿No? Ese es un dato que tenemos que tener. Porque cuando yo empezaba diciendo es el modelo de desarrollo, ese es el país real que tenemos que gestionar, ¿no? Es el país que tenemos, es ese. No, efectivamente, nosotros tenemos un modelo de regulaciones laborales heredado de la década del 70, que dialoga con el industrialismo de escala. Hoy el 74% del empleo de la Argentina lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. Tenemos que ir a un modelo. Hay mucho. Yo tengo firmado junto con Martín Tetaz y Dolores Martínez un proyecto de reforma que obviamente el oficialismo no trata. Es parte de la agenda de Junto por el Cambio frente al nuevo gobierno, la idea de hacer una reforma laboral que nosotros decimos que se adecúe más a este momento. No hablamos tanto de flexibilidad por el sentido de que creemos que el Estado puede sostener un aparato prestacional de manera tal de que la gente que pierda un empleo no quede en el vacío y pueda recalificarse, buscar otro empleo y conseguir. Pero si no le quitamos el miedo a los micro y pequeños emprendedores de contratar, estamos funcionando con un freno de mano y efectivamente, como vos decís, por lo menos para las unidades económicas de menos de 20 trabajadores hay que adecuar el marco de regulación del trabajo. Un motivo es ese, el segundo motivo, Willy, vos no lo dijiste, pero te lo digo yo, es la enorme volatilidad tecnológica, ¿no? O sea, vos antes una persona en una posición laboral podía desempeñarse capaz que 20 o 30 años con el mismo stock de saberes, de conocimiento, de habilidades. Hoy eso es imposible, digamos, una persona entra a trabajar y en el curso, vamos a suponer que milagrosamente se mantiene 30 años en una misma empresa, a lo largo de esos 30 años cambia 5, 6 o 7 veces su interacción con el sistema tecnológico, sus habilidades, sus necesidades. Muchas veces las personas tienen disponibilidad a los aprendizajes, cuando no lo tienen, las empresas tienen que tener la posibilidad de seguir adecuándose porque la pérdida de competitividad de las empresas, si no, los deja fuera de competencia. Por lo tanto, ya sea para mantener la competitividad empresarial, ya sea para garantizar la organización social en torno al trabajo, porque lo que está en discusión en el fondo en la Argentina hoy, o una de las cosas que está en discusión en la Argentina, es si la Argentina va a volver a organizarse en torno al empleo o ha adoptado un modelo de organización en torno a la ayuda social, ¿no? Yo creo que la mayoría social en la Argentina tiene la expectativa de que el país se organice en torno al empleo y por lo tanto para eso precisamos una reforma del mercado de trabajo, como vos lo señalás. Bien, le doy el audio a Clarisa Prícolo para que haga la pregunta y después a Mari de Sauto de Pergamino. Clarisa, ¿de dónde sos? Hola, hola, ¿qué tal? De Villa Gesell. Hola Clarisa, buenas. Quería preguntar, ¿cómo articulamos esto de una economía más tecnificada, más tecnológica, con una sociedad cada vez más sumida en la ignorancia o cada vez menos instruida? Porque la educación va decayendo, las tecnologías van aumentando y en el medio se queda una franja que es muy difícil de ubicar dentro de una economía de trabajo. Entonces, ¿cómo articulamos eso? Bueno, a ver, hay muchas cosas porque Argentina tiene que hacer, así como tiene que hacer una reforma del mercado de trabajo, tiene que hacer una reforma educativa. Yo no soy un experto en temas educativos, quiero aclararte, Clarisa, la experiencia
los problemas que tiene Argentina en relación a la generación de gente que hoy tiene entre 20 y 30 años de acceso al mercado de trabajo no es diferente a los problemas que esa generación tiene en Brasil o en México o en países idénticos o parecidos a la Argentina, ¿no? Y que tiene que ver con no solo con el agotamiento de un modelo de educación formalista, etcétera, sino también con el sistema de incentivos, digamos, ¿no? O sea, cuando yo era pibe, yo tengo 57 años, cuando yo era pibe, nosotros teníamos más o menos claro que si estudiábamos y obteníamos un título universitario, teníamos una serie de garantías derivadas de ser profesional universitario, que íbamos a conseguir un trabajo relevante, que íbamos a tener una consideración social, un ingreso, íbamos a poder sostener nuestra familia, y más o menos yo lo veo con mis compañeros de facultad, que todos egresamos, etcétera, y se nos cumplió, digamos, somos todos propietarios, tenemos un recorrido profesional, etcétera. Esa promesa está fallida, y por lo tanto los incentivos a la formación están muy fallidos también, digamos, ¿no? Entonces nosotros precisamos, yo puedo hablar de más de la reforma laboral porque es un tema que conozco, precisamos una reforma educativa muy profunda. Este modelo educativo, con el ingreso a la sociedad del conocimiento, como bien efectivamente vos señalás, no hay una correspondencia. Estamos poniéndole un poco de marulo a eso porque nosotros la educación es algo que excede a la escolarización, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo la persona se integra a procesos sociales significantes, etcétera, a partir de lo que pasa en la escuela y de lo que pasa fuera de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, el problema argentino no es tanto como si sumidos en la ignorancia, sino más bien una dualidad, ¿no? Tenemos un 40% de argentinos que van a escuelas parroquiales o a escuelas privadas, que tienen más o menos la garantía de la presencia 170 o 180 días al año, que suplementan la formación con una lengua extranjera, etcétera, y que ingresan a la economía capitalista competitiva sin dificultad. Ustedes tienen que saber que en la Argentina, todas las personas que saben hacer algo socialmente útil, 99.90% de las personas que saben hacer algo socialmente útil tienen trabajo. O sea, en Argentina tienen mercado de trabajo segmentado. Vos sabés manejar un camión complejo, tenés trabajo. Sabés un segundo idioma, tenés trabajo. Sabés hacer implantes dentales, tenés trabajo. Sabés manejar un microscopio, tenés trabajo. Los que no tienen trabajo, eso es terrible, porque marca un muro de Berlín ahí. Los que no tienen trabajo son personas que tienen una insuficiencia formativa para ingresar a sistemas competitivos, empresariales, etc. Entonces, pero también sería muy ligero decir que eso es toda la Argentina, porque la Argentina tiene 7 millones de personas trabajando en el sector privado de la economía de manera competitiva y también son argentinos, eso pasa en la Argentina también, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer una reforma. Yo creo que yo soy muy, dentro de mi poco conocimiento, yo seguiría el modelo alemán, del modelo dual, digamos, que la gente desde los 13, 14 años esté primero mediodía, después un día, después un día y medio por semana, así que ellos terminan al final en quinto año, sexto año con 3 días por semana, en empresas que son certificadas por el sector público, donde hay un sujeto como agente pedagógico, y en general el alemán promedio que termina el sistema obligatorio de educación va al trabajo, y después decide si va a la universidad o no, porque están todos preparados el empleo y la universidad, y los saberes que tienen del ciclo dual o de la formación profesional les son validados en el sistema universitario. Entonces yo iría a un modelo como ese, que es un modelo altamente incluyente, digamos, y a la Argentina le vendría bien, pero mover al sistema educativo hacia ahí es un tema, ¿no? Porque nuestros docentes, hay toda una tradición, digamos, de la escuela formalista y conservadora que, bueno, hay que hablar con expertos en la materia y no soy yo un experto en eso. Bien, le damos la palabra a Mariana de Sautu, concejal de Pergamino. Ahí está. Hola a todos, hola Fabio. Yo quiero Hola. volver un poquito a lo que planteaba Willy, del tema de los problemas que tenemos a nivel laboral en las microempresas. ¿Cómo juegan acá? No cómo juegan, sino cómo sería el papel de esta reforma con respecto a los sindicatos.
porque es un agobio constante, no solamente de la presión contributiva que hay respecto del sindicato, sino del apriete constante que tenemos de los sindicatos. Ni te cuento cuando se están peleando dos sindicatos. Bueno, yo creo que así como un día pusimos en el banquillo los acusados a los comandantes de las juntas militares y a ninguno más se le ocurrió después, o fue muy episódico que se le ocurrió dar un golpe de Estado porque sabían que podían ir en cana, yo creo que el próximo gobierno tiene que explícitamente en la campaña electoral decirlo, etcétera, eh, poner un eje en el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, donde te pasa un parque industrial que te está bloqueado, vas con el fiscal e iniciar los procesos penales. Y yo te digo, y son todos guapos hasta que tienen que ir a poner los deditos, y el proceso penal empieza, y la reincidencia no es escarcelable, etcétera. Yo, en ese sentido, porque creo que la sociedad nos va a apoyar, nos va a apoyar y lo va a sentir como un eje liberador, digamos. Ahora, la Argentina está putrefacta porque a mí no me cabe duda, y sobre todo en el interior del país, que hay fiscales que reciben beneficios de las organizaciones sindicales, jueces del trabajo lo mismo, eh, el sistema de comunicación. Acá es una pelea donde en el plano de la cultura, en el plano del debate público, en la conquista de la opinión pública, va a haber que ser estricto, digamos, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más progresista en la Argentina que sostener un discurso de orden, ¿no? O sea, la gente quiere, así como que la gente quiere caminar tranquila por la calle, no pensando que la van a matar o que le van a robar o lo que fuera, las personas quieren poder abrir un negocio en la certeza de que trabajando dignamente y cumpliendo con las leyes no van a ser objeto de extorsión. Pero ahí el radicalismo tiene que levantar la voz, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que levantar la voz, pues en defensa de los ciudadanos que trabajan, de los ciudadanos honestos. Este, seguramente hay mejores empleados, peores empleados, hay mejores empleadores, peores empleadores, pero que vos tengas un conflicto y te bloqueen el parque industrial, o que para negociar venga un tipo y te ponga un chumbo, o te haga una exhibición de armas, o que te vengan con una patota como hicieron en Lácteos Vidal la semana pasada, etcétera. Bueno, ahí acá hay una corresponsabilidad del gobierno de permitir que esto suceda, digamos, ¿no? Y yo creo, a mí me gustaría mucho que si nosotros y Juntos por el Cambio tiene un próximo gobierno, esos conflictos los enfrente, que es como la extorsión en el sobreuso del espacio público como derecho a la queja, etcétera, digamos, ¿no? A mí me parece que hay que tener la voluntad política de hablar de los temas difíciles, que tiene que ver con la ejemplaridad, la austeridad, el financiamiento de la política, el cumplimiento del orden. No se puede cambiar sin cambiar, ¿no? O sea, si no tenemos ganas de asumir el esfuerzo de cambiar, bueno, entonces no, somos juntos por la permanencia. Entonces, si para ser juntos por el cambio hay que animarse a cambiar con los costos y los esfuerzos, la inteligencia y la tenacidad que el cambio requiere. Fabio, te leo una pregunta que manda Vito Gallina. ¿Cuál crees que tiene que ser la visión de la UCR más los aliados para ser una opción confiable para la sociedad en el 2023? Yo creo que viste, los contextos explican mucho, y la gente va a llegar eventualmente a las elecciones, yo creo que en un estado de hartazgo muy importante, arrastrando los pies. Pero esto es una opinión, es una preferencia mía, no sé si esto lo hace a la UCR más competitiva o junto con el cambio más competitivo. Yo tengo un compromiso con el cambio. O sea, yo no creo en terceras opciones, no creo en zaraza. Yo creo que lo que está quedando demostrado día a día y semana a semana, que el populismo está agotado, que no nos va a dar más de lo que nos dio hasta ahora, que es un modelo que es esencialmente injusto porque es un modelo hiper sesgado en la lógica redistributiva en un país que se ha descapitalizado, donde las personas tienen que huir de su moneda para defender el fruto de su trabajo, porque el tipo que tiene $1.000 o $2.000 en el canuto, en el colchón de su casa, lo tiene defendiendo el esfuerzo de la hora extra que hizo, de lo que trabajó para que no se le dicúe con la presión inflacionaria, etcétera. Me parece que hay que ser claro en eso, ¿de qué lado estamos nosotros en eso? ¿De qué lado estamos respecto de personas que financian la política del sector público? ¿De qué lado estamos? O sea, cuando nosotros nos enteramos que en el Gran Buenos Aires se crean universidades para financiar
a los varones del conurbano, ¿qué nos pasa dentro de nosotros? ¿Qué nos parece que está bien, que está mal, que está regular, está mal? Bueno, está mal. Entonces, a mí me parece que, no hay tiempo para hacer jueguito. O sea, si nosotros hacemos jueguito con estas cosas, la Argentina está, no es que va, está en una crisis muy profunda, digamos, ¿no? La Argentina está en una crisis muy profunda. El aumento del nivel de conciencia en los sectores medios acerca de la inviabilidad de este modelo ha sido muy grande en el último año. Y ahora vos decís, bueno, ¿por qué? El ejemplo de las tarifas es un ejemplo paradigmático, ¿no? O sea, pues si tuviste que ahora hacer el ajuste, ¿por qué no lo hiciste hace 6 meses? Y no llegabas con la soga al cuello en la renegociación de los objetivos con el fondo, etcétera. Entonces, está claro que en los países del mundo donde pasan cosas que vamos y nos parecen interesantes, que nos gustan, etcétera, los servicios públicos se pagan, ¿no? A lo sumo, en casi todos los países hay 0,2, 0,3, 0,5 del PIB para subsidios específicos, jubilados que ganan poco, zonas particularmente frías, etcétera, y subsidios. Argentina le destina 3,5 puntos, o sea, 10 veces más que los países del primer mundo que le destinan 0,2, 0,3. Entonces, muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué los uruguayos pueden pagar la tarifa plena? Los chilenos. ¿Por qué nosotros en 1999 podíamos pagar la tarifa plena? Nosotros, o sea, esto no es eterno. Durante toda la década 90 en la Argentina no hubo subsidios a los servicios públicos. Entonces, y yo creo que ya cada vez más hay una conciencia social extendida y nosotros tendríamos que, para no bandearnos, ¿no? En un eje social republicano, donde a nosotros nos importa la cohesión social, entonces decir, no, sacamos todo, no, 0,2, 0,3 hay que mantener, porque a los jubilados con la mínima, si consumen menos de 200 hay que mantener, a, no sé, la zona, si sos una población de montaña en San Antonio de los Cobre y tenés menos 30 grados bajo cero, te voy a mantener el subsidio, no sé qué sé yo. Lo que no vas a hacer es esta barra basada que un tipo en Pinamar tiene la pileta de agua caliente en invierno y se la vamos a pagar con el IVA de los fideos. Entonces, yo voté en contra del subsidio de zona fría y hacían cola a la radio de la provincia de Buenos Aires para putearme. Y me parecía totalmente irresponsable lo que se votó, totalmente infinanciable. Y entonces, yo creo que el sentido de responsabilidad hay que construirlo y hay que y se precisa un protagonismo radical muy grande porque hay que hacerlo dentro de las instituciones. Acá la- el próximo paso, en la próxima década, es el gran dilema que enfrenta la Argentina es si puede hacer los cambios dentro de las instituciones o no. Los cambios van a venir igual. El tema es hacerlo dentro de las instituciones. Fabio, aprovecho yo para hacerte dos preguntas. La primera está pensada por el lado del contexto actual del Mercosur y también de los avances hacia la región latinoamericana que está haciendo China, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y la pugna por el liderazgo en cuestiones políticas y económicas. Si es, vos, ¿qué pensás con respecto a China como una herramienta y también como un impulso al desarrollo argentino? Si eso puede llegar, si todo ese proceso que está haciendo China con respecto a acercamientos a Latinoamérica y específicamente a Argentina pueden ser una herramienta de desarrollo o puede ser una herramienta negativa. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, según tu criterio, ¿en qué políticas públicas se tienen que innovar para para hacer un mejor desarrollo en el conurbano bonaerense? Bueno, vamos con lo de China primero. Eh, Siempre a ver, nosotros que somos muy exigentes, el radicalismo en general es un partido que no es complaciente con su gobierno, etcétera, decir que al lado de esta política exterior vergonzante que lleva adelante Alberto Fernández, la política exterior del gobierno de Macri fue un lujo asiático, ¿no? O sea, nosotros cerramos todos los conflictos que teníamos por el gas con Chile, por las pasteras con Uruguay, etcétera. No abrimos ningún conflicto nuevo. Firmamos 170 convenios producto de integración comercial con el mundo, etcétera, etcétera. Y eso
es una demostración de que vos podés tener buenas relaciones con China y buenas relaciones con Estados Unidos, que es una de las pocas ventajas que te da ser un país relativamente periférico, donde ninguno de los dos te va a pedir la exclusividad, porque vos no sos relevante en el mercado tecnológico, no sos relevante en política militar, no sos relevante, etcétera. Entonces te podés dar el lujo de que en la medida que no hagas la tontería que hizo Alberto Fernández, decir que íbamos a hacer la puerta de entrada de Rusia en América Latina, si no te mandás tonterías de ese tipo, podés tener buenas relaciones con China, buenas relaciones con los Estados Unidos, buenas relaciones con la India, buenas relaciones con Sudáfrica, con Brasil, etc. Entonces, el primer punto, me parece que Argentina tiene que ser un ejemplo de multilateralismo inteligente, entre otras cosas porque somos un país frágil y aparte tenemos una larguísima tradición en el país, por muchos motivos, anclados en la historia, hasta nuestra conformación sociodemográfica en base inmigrante, etcétera, etcétera, una larguísima tradición de neutralismo internacional y deberíamos cultivar buenas relaciones, buenas e intensas relaciones internacionales con todo el mundo, y eso significa no tocarle la oreja a tus vecinos toda la semana, no enfadar a tus socios comerciales todos los días, ser previsible, etcétera, etcétera. Y en ese contexto te va a servir tener buenas relaciones con Estados Unidos, te va a servir un montón. Tener buenas relaciones con China te va a servir. Porque Argentina precisa un shock de inversiones. Muchas de esas inversiones son negocios. Es decir, mira, hago una represa tal, y la opero durante 30 años. Es un negocio, pero hay que poner 5.000 millones de entrada porque hay que hacerla la represa. Pero vos le podés dar un negocio a China con un marco regulatorio adecuado, para ellos significar un recontra buen negocio y para vos también, porque si no, no tenés la represa y no tenés la energía, y no tenés las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo que tenés que tener cuidado es cuando los chinos vos hacer negocio puedes hacer con todos. El problema es cuando los chinos te dicen con los norteamericanos no. O cuando los norteamericanos te dicen con los chinos no. Ese es el problema, ¿viste? Así que ahí yo creo y nadie te regala nada, ¿no? Eso está claro. Argentina tuvo un shock económico aliado a Gran Bretaña, no es que Gran Bretaña nos regaló algo. No, nos compró, nos pagó, trajo inversiones, buscó su negocio. Regalar no existe. Existe alineamiento de intereses más o menos inteligente, ¿no? Cuando cada vez que algún chauvinista dice, se llevan nuestro oro, bueno, pues si te lo pagan es comercio, se llama comercio eso. Se llevan nuestra soja. Bueno, pues si te la pagan es comercio, digamos, qué sé yo soy el dueño de un negocio, que se lleven todo, ¿viste? Me pongo en el mercado pago y voy y repongo, qué sé yo. O sea, la idea esa idea mercantilista, digamos, parece una tontería, digamos, ¿no? O sea, nosotros los recursos los tenemos para vincularnos al mundo, para comerciar, para satisfacer necesidades, hacerlo de forma inteligente, etcétera, etcétera. Respecto del Gran Buenos Aires, la respuesta al Gran Buenos Aires está en una visión del territorio. El Gran Buenos Aires el AMBA tiene 14 millones de habitantes hoy. Si en el 2030 tiene 16 millones de habitantes, es una cosa. Si en el 2030 tiene 13 millones de habitantes, es otra cosa. O sea, para que tenga 13, contrariamente a lo que los argentinos creen, la gente no viene de todo el país al AMBA. La Patagonia no expulsa población. El interior de la provincia de Buenos Aires no expulsa población, la zona centro no expulsa población y Cuyo no expulsa población. Las dos grandes zonas expulsadas de población son el NEA y el NOA. Y de hecho hoy, ya hace varios años que Argentina no recibe tampoco inmigrantes extranjeros de Bolivia y Paraguay, porque en Bolivia y Paraguay le está haciendo relativamente mejor que en el AMBA. Entonces vos para poder planificar y reorganizar esa área metropolitana precisás que la gente del noreste argentino y del noroeste y noreste se quede en su lugar. Y para que se quede en su lugar precisás un plan para el norte argentino. Si no, si no cerrás, no cauterizás esa herida, digamos, demográfica, no tenés cómo organizar el AMBA. Entonces, cuando uno entiende que el territorio es un sistema, cuando deja de tener esa visión de metro cuadrado particularista, empieza a entender. Yo por eso soy muy defensor del desarrollo biotecnológico, porque el desarrollo biotecnológico a la Argentina le da respuesta de Ushuaia a La Quiaca. No es un gusto que a mí me guste la biotecnología más que otra cosa. Ahora, de vuelta, para tener el desarrollo biotecnológico que yo sueño, Argentina tiene que tener el doble de biólogos, el triple de químicos, un sistema de patentes mejor que el que tiene,
fondos de capitalización para la industria biotecnológica adecuados, como tiene la provincia de Santa Fe. O sea, no es que porque a mí me gusta va a explotar la biotecnología en Argentina, digamos, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que pretender arreglar el problema de Loma de Zamora sin arreglar el problema del NEA y el NOA no lo vas a arreglar nunca. Son 19:12. Yo plantearía una última y me retiro antes de ver complicada mi garganta. Bien. Si existe, si no existe, nos vamos igual, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Alguno que quiera preguntar que levante la mano? Acá aparece Juan Chalde. Le damos la Juan última. Chalde, ¿de dónde sos? Hola Fabio de Coronel Dorrego, pueblo que visitaste hace poco tiempo, que estuvimos conversando. Aceite Rumaroli, Rumaroli. Sí, tal cual. Bueno, gracias a la juventud por invitarnos a estas actividades. Claramente hace tiempo que dejé la juventud yo, así que gracias por incluirnos. Fabio, la pregunta es, tenemos en el país una gran cantidad de personas con planes que no exigen contraprestación de trabajo y creo que la gran mayoría de esos deberían ir a tener una contraprestación de trabajo o incorporarse al mercado laboral. Eh, Tal vez conservando durante un tiempo prudencial algo como si fuera un subsidio por desempleo, pero después tienen que convertirse en trabajadores. ¿Cómo podríamos encarar esa estrategia? No, a ver, muchas cosas te voy a frustrar. Yo conozco muy bien el mercado de los planes por un montón de motivos, bueno, no importa por qué, pero conozco muy bien. Vos ahí tenés, grosso modo, tres poblaciones totalmente distintas. Vos tenés personas que si mañana se reactiva el mercado de trabajo, entran a trabajar sin ningún problema, porque tienen el conjunto de habilidades, tienen han trabajado, o sea, conocen la experiencia del trabajo, conocen, han tenido una experiencia con lo que llamaríamos la disciplina laboral, la disciplina jerárquica. Por lo tanto, simplemente es un problema de nivel de ciclo económico. Después tenés personas que para ingresar al mercado de trabajo no están en condiciones de ingresar al mercado de trabajo porque no saben hacer nada útil. O sea, trabajar no es pintar de amarillo un cordón amarillo. Trabajar es hacer algo que tiene un valor para otro. Tiene un valor en un proceso, tiene un valor en un producto. O sea, si sos peluquero, tenés que saber cortar el pelo. Si sos chapista, tenés que saber ser chapista, tenés que poder arreglar. Si sos cerrajero, tenés que saber de cerradura. Si sos chofer, tenés que saber manejar, cuidar lo que manejás, saberlo estacionar, conocer la documentación que se precisa, conocer los ruidos, si anda bien, si anda mal. O sea, la idea de que el trabajo es solo es justamente una de los fraudes de los movimientos sociales, es que la mueven a la Argentina a las marchas o le hacen hacer tontería y le hacen creer que eso es trabajo. El trabajo es, si no hay como resultado un producto de utilidad para un tercero, no hay trabajo, hay actividad, pero no es trabajo eso. ¿Entendés? O sea, si yo cuido un galpón, que hay que cuidarlo porque hay algo de valor, ahí hay que cuidarlo, y hago de sereno y estoy despierto toda la noche, estoy trabajando. O sea, si cuido un lugar que no hay nada de valor, que lo cuido solo porque para cumplir, porque alguien me dicho, tenés que estar acá, eso no es trabajo. ¿Entendés? O sea, y ahí es más o menos el 40 o el 50% de los beneficiarios de los planes sociales no podrían ingresar al mercado de trabajo, no están en condición de ingresar al mercado de trabajo. Pero muchos son la esposa, el hermano menor de uno de los que sí podía ingresar. O sea, si vos lográs que ingresen los que podrían, mejora mucho las circunstancias familiares. Y después tenés un porcentaje no menor, que yo diría que es de difícil recuperación porque tiene insuficiencia alimentaria, problemas con adicciones, problemas en vínculo con la ley, etcétera. La Argentina, los 20 años de estancamiento económico argentino, a pesar de los años de buenos precios internacionales, etcétera, no han sido gratuitos en términos sociales. Ahora, voy a decirte una cosa que es para Coronel Dorrego que puede ser interesante. Para mí, el no tener una reflexión territorial sobre la política social es un error absoluto. ¿Por qué? Porque la política social en ciudades de 50.000 habitantes y menos debería ser distinta a las áreas metropolitanas.
porque las personas se conocen, porque el tejido social está más sano, porque los incentivos pueden funcionar más directamente, por un montón de motivos, ¿no? De hecho, yo en el grupo de políticas sociales que estoy en la Fundación Alén con las otras fundaciones, estoy tratando de meter la idea de que si somos gobierno de vuelta, quebremos la política social en una política social para las 8 grandes áreas metropolitanas y otra para las pequeñas y medianas ciudades. Que es un tema ahí porque le puede dar mucho atractivo a las pequeñas y medianas ciudades desde ese lugar. Lucio. Bien, Fabito. Entonces, estamos cerrando esta nueva charla. Fabio, como siempre, muchísimas gracias y es un placer escucharte. Y muchísimas gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias Lucio, gracias Manu, gracias a la Juventud Radical, un abrazo grande a todos.